Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Blanca Chacondor. Estamos transmitiendo desde Salta, República Argentina, estas actividades de metafísica. En este tiempo estamos dentro de lo que es el ciclo esotérico del esoterismo de la metafísica. Hola Mariana, hola, ¿cómo les va? Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Corresponde estas actividades a un grupo que trabaja en estas enseñanzas desde Salta y desde Jujuy, a través de nuestro Facebook, Metafísica Sendero de Luz, y también a través de YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube, así que bueno, los invitamos a poner me gusta, bueno, no los invitamos, sino si a ustedes les agrada o es de su agrado, también pueden seguirlo por nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar haciendo un servicio. A mí me gusta hacer los servicios, me gusta hacer decretos porque también es una manera de enseñarle a nuestra mente a pensar positivo, a sentir positivo y fundamentalmente a visualizar. Siempre tengan en cuenta que cuando hacemos una actividad como es un servicio, que es un servicio, es un conjunto de decretos que dichos, pensados, vamos a comenzar por el pensamiento, pensados, sentidos y dichos se manifiestan. Y es un hermoso ejercicio, hay que hacerlo siempre. No somos un grupo devocional, somos un grupo de metafísica, pero a través de estos servicios, a través de estos decretos, vamos haciendo todo un trabajo de reconexión neuronal para ir positivándonos, ¿sí? Observación positiva, pensamiento positivo, sentimiento positivo, acción positiva. Entonces vamos como ajustando nuestra mente para llegar a ser maestros de nuestro cuaternario inferior. Hoy hay una clase tan preciosa que es la clase del silencio. Vamos a comenzar entonces con la actividad de hoy haciendo el servicio de paz y provisión. Vamos a ir repitiéndolo, tenemos que hacerlo con ritmo, no vamos a poner llaves tonales de fondo para que esto también pueda ser subido al canal de YouTube sin ningún inconveniente. Y vamos a comenzar entonces. En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy, invocamos a todos los seres de luz del rayo, oro rubí, y al maestro El Moria para que establezca el gobierno divino, al maestro Kuthumi para que ilumine mi conciencia y la de todas las religiones y filosofías del mundo, a Lady Rowena para que nos inunde de amor divino, al maestro Serapis Bey para que ascienda, embellezca y llene de luz toda mi vida y la de todos, al maestro Hilarión para que nos inunde de salud y verdad, a Juan el Amado para que nos dé paz y nos inunde con provisión divina, al maestro Saint Germain para que transmute y disuelva todo lo negativo en mí y en todo el globo terráqueo. Invocamos los más grandes poderes pacificadores del Señor Surya, a los amados Elohim, tranquilidad y pacífica, a los amados arcángeles Uriel y Gracia, a los amados maestros Juan el Amado y Lady Nada para que establezcan paz en el mundo, paz en mi mundo, paz, 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 paz en el mundo, paz en mi mundo, paz, 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 paz en el mundo, paz en mi mundo, paz, paz, paz. Tranquiliza, tranquiliza, paz, tranquilidad. Tranquiliza, tranquiliza, paz, tranquilidad. Tranquiliza, tranquiliza, paz, tranquilidad. Amada Señora Bach, diosa de los idiomas, expande la conciencia del yo soy de la luz de Dios que nunca falla a través de todas las lenguas del mundo, para que sean usadas solamente para transmitir paz al planeta Luz Tierra. Amado Señor Kuthumi, Cristo de la Tierra, establece la paz y el logro victorioso de la unión con Dios en todas las religiones y grupos espirituales del mundo. Juan el Amado, trae paz a nuestras almas, casas, familias, trabajos, ciudades, Arcángel Uriel de la Provisión. Trae a mis manos la sustancia divina que me haga falta para vivir divinamente con el confort del Espíritu Santo.
con los brazos extendidos hacia adelante, con las palmas hacia arriba y frotando los dedos, vamos a decir 3 veces. Suministra, suministra, suministración, precipita, precipita, precipitación, provisiona, provisiona toda provisión. Visualicen, suministra, suministra, suministración, precipita, precipita, precipitación, provisiona, provisiona toda provisión, todo aquello que ustedes deseen. Suministra, suministra, suministración, precipita, precipita, precipitación, provisiona, provisiona toda provisión. Yo soy la provisión divina de la amada Señora Fortuna, la Madre Lakshmi y el Arcángel Uriel haciéndonos ricos, opulentes y dadivosos. Yo soy sellando, yo soy sellando, yo soy sellando. Este servicio de paz y provisión, ya no hay contiendas ni carencias. Reina la paz y la provisión. La promesa de Arizona es un compromiso espiritual con toda la humanidad. Yo, como ser humano consciente de mis actos, me comprometo a vivir una vida de paz y hacer que los demás también la vivan, y jamás atacar ni ir en contra de nadie. Ser una persona tranquila que transmita tranquilidad a mi alrededor, vivir rebosante de opulencia y tener siempre para dar, ser un foco de la gracia divina y irradiarla a todo el que me contacte, sea de día o de noche. Como Dios es amor, yo soy yo mismo, el amor de Dios para cada quien vea y contacte. Llevar una vida místicamente consagrada al servicio de los demás. Gracias, amada presencia de Dios, yo soy, a todos los seres del rayo oro rubí, de la paz y la provisión. Gracias, Padre. Recuerden, cuando hacen estas actividades de servicios, debemos hacerla con todo el sentimiento, con todo el deseo, de todo aquello que uno desea, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Y siempre visualizar, ya sea el cono de la abundancia que está puesto al principio del servicio, verse integrado en ese cono de la abundancia, adentro de ese cono de la abundancia, que cada uno de nosotros es uno con este cono de la abundancia. Cuando uno va haciendo el servicio, visualizarse con los 4 aspectos totalmente desarrollados: la voluntad, el discernimiento, el amor, la cohesión con las demás personas. Hoy vamos a hablar en el silencio de cosas maravillosas. La belleza, la pureza, la verdad, la sanación. Obsérvense perfectamente, visualícense perfectamente sanos, libres de toda energía menor a la luz, de toda energía que no sea la perfección. Con paz, con tranquilidad. Así es como se tiene que visualizar en estas actividades de estos servicios, que estos servicios han sido, por decirlo de alguna manera, vamos a decirlo como con simpleza, redactados, pensados fundamentalmente por el profesor Rubén Cedeño, que tienen toda una cuestión, porque tiene que ver con el ritmo, con la armonía en las palabras que se utiliza de cada uno de los servicios. Hace un tiempo yo encontré una de esas cosas que a veces ustedes saben que suelo ver por internet, y ya voy a ver si la voy a buscar y la vamos a traer y la vamos a leer, porque es una publicación de alguien que escribe respecto a cómo Rubén Cedeño, es algo que se ve que es bastante antiguo, digamos, que no es algo nuevo de ahora. Cómo hizo Rubén Cedeño para redactar, para elaborar cada uno de estos servicios. Y bueno, vamos a la actividad que nos toca en el día de hoy, que es la actividad del silencio. Deberíamos en realidad en esta actividad del silencio cerrar nuestros ojos
y silenciar. Pero hay cosas muy interesantes, muy interesantes. Estamos tomando como libro de apoyo el libro de Rubén Cedeño de Esoterismo de la Metafísica, el tomo 1, Antropogénesis. Me gustaría que tenga más. Y también hoy traemos el libro son los discursos del Espíritu Santo, distintos discursos que fueron elaborados por el Mahacho Han, el actual Mahacho Han, el Santo Aeolus, el representante, en realidad es la encarnación del Santo Aeolus, del Espíritu Santo, actualmente Pablo el Veneciano. Recuerden que se desempeñó el Santo Aeolus como director del tercer departamento de la jerarquía espiritual de Shambhala, y estos escritos que están compilados en este precioso libro Espíritu Santo, que es de la colección Maestros Ascendidos, fueron escritos por Geraldine Innocente. Geraldine Innocente, también conocida como Lady Miriam, que fue discípula del Espíritu Santo, del Santo Aeolus, y actual complemento divino del Maestro El Moria, que es un ser del primer rayo. Lady Miriam hablaba con los miembros de la jerarquía espiritual en forma tangible y visible, ¿no? A través de la mediumnidad. Así como uno puede conversar con algún amigo, como yo puedo estar conversando con ustedes. Y de la misma e idéntica manera que lo hicieran con anterioridad Elena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey y Leadbeater. Recordemos que Leadbeater fue el facilitador, por decirlo de alguna manera, de Krishnamurti. Estamos dentro de lo que es el ciclo esotérico, Esoterismo Integral 1, Antropogénesis, nivel 1. Bien. La palabra es el medio de la creación y es el vehículo para la fuerza. O sea, que con esto estamos entendiendo, disculpen, que no hay creación sin sonido, no hay creación sin palabra. Y ese sonido creador es un vehículo para la fuerza, para el poder, para transmitir en realidad el poder y la fuerza. Elena Petrovna Blavatsky dice en La voz del silencio: aquel que pretenda oír la voz del nada, el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. Ustedes recuerdan cuando nosotros vimos en las actividades de yoga, hemos visto el dharana, el dharana, que en realidad es el estado de concentración. Es el estado de concentración centrado en la mente, en un punto, en un mismo punto. Es uno de los 8 pasos del yoga y que fueron descritos o que fueron desarrollados por Patanjali. Entonces, vamos a retomar. Aquel que pretenda oír la voz del nada, el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. Habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del rey de los sentidos, al productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. Disculpen, ahí está mal escrito. Aquel que despierta la ilusión. ¿Y quién es
ni más ni menos que la mente. La mente es el gran destructor de lo real. Y sigue diciendo Elena Petrovna Blavatsky, destruya el discípulo al destructor. ¿Qué cosa este tema, no? Por un lado, saber que el sonido, que la palabra es un vehículo de creación, de fuerza, de poder. Es el primer sonido, ese primer sonido no es el sonido del silencio, sino es el sonido de la palabra creadora, el Om, que es fundamental para la creación. Pero por otro lado, qué interesante lo que nos dice Elena Petrovna Blavatsky, que es imprescindible que nosotros escuchemos no la voz del sonido, sino la voz del silencio. Y que para que nosotros podamos escuchar la voz del silencio, vamos a tener que destruir al destructor de la realidad del ser, que es la mente. ¿Cómo se conjugan estos dos preceptos? Porque son dos preceptos tremendos. ¿Cómo se conjugan? ¿De qué manera nosotros podemos entenderlo? Un minutito, por favor, que vamos a... Perfecto. ¿Cómo se conjugan? ¿Cómo podemos comprenderlo? ¿Y cómo podemos llevar a la práctica estos dos conceptos? Por un lado, nosotros, dentro de lo que es nuestro esquema de evolución, vivimos y vibramos dentro de lo que podríamos llamar lo manifiesto. Todo lo que se percibe a nuestro alrededor, aún desde la materia menos sutil, como el caso del plano físico, hasta la materia más sutil, desde el plano más denso, que es el plano físico, hasta la materia más sutil, al menos de la que nosotros podamos llegar a tener conciencia, si se puede decir de alguna manera, que es en el plano mental inferior. O para aquellos que han tenido la perseverancia y ese despertar del Cristo y ese despertar de lo que yo soy en el plano búdico, en el plano átmico o en el plano monádico, que es en realidad un plano o un estado de conciencia en donde está el logo solar justamente. Eso es todo lo manifiesto, absolutamente todo lo manifiesto. Y podríamos decir que dentro de lo que es lo manifiesto, nosotros nos movemos, por así decir, en nuestro humilde cuaternario inferior, que al fin y al cabo no es tan humilde, porque es de lo que nosotros tenemos que convertirnos en maestros, y que es el plano físico, el plano etérico, el plano astral o emocional y el plano mental inferior. Eso es lo manifiesto. Lo que no es manifiesto es el silencio. Lo que es el silencio es donde está para Brahman. Pero lo que es el silencio es también hacia donde nosotros tenemos que ir. Ese es el camino de la ascensión. Ahora bien, maravillosamente hemos tenido que descender, podríamos decir, involucionar. La mónada
aquella chispa divina en evolución que surge del gran sol espiritual central, desciende y debe tomar determinados estados de conciencia para lograr llegar a ese estado de conciencia más denso que es el plano físico. Este descenso o esta, entre comillas, involución de la mónada era necesaria en cumplimiento de un plan divino de perfección, o en cumplimiento de un plan, o en cumplimiento de una planificación, de la manera en que ustedes lo quieran comprender. Porque fue en definitiva decisión propia de cada uno de nosotros hacer este viaje hasta llegar al plano físico y a partir de ahí comenzar la ascensión, ya un camino de evolución. Y dice el santo Eolus, y acá ya comenzamos a tomar este libro, estos discursos del santo Eolus tan maravillosos. Y dice lo siguiente: la bondad de la ley cósmica siempre provee medios a través de los cuales la conciencia externa, y acá ya entramos a diferenciar que aparentemente habría dos conciencias, una conciencia externa y una conciencia interna. Pero sigue diciendo, en esta bondad de la ley cósmica que provee de estos medios a través de los cuales esta conciencia externa puede aprender a entrar al silencio y hacerse receptiva a esta radiación, es decir, a la radiación de la ley cósmica. Una consiste en la práctica del silencio. Podríamos decirlo en otras palabras, que esa práctica del silencio podría llegar a consistir, dentro de lo que es nuestra conciencia externa, en no hablar, en no decir absolutamente nada. Pero no se trata de no decir absolutamente nada de la boca para afuera, sino que esto es mucho más profundo. Va de la boca hacia adentro y es aún mucho más profundo. Es un estado de conciencia mental. Esa sería la práctica del silencio, para que esa conciencia externa pueda aprender. Y por otro lado, aprender a permanecer en un constante estado de alerta y gracia escuchante a las bendiciones de esa ley cósmica. Es decir, que a través de ese cuerpo, de ese plano tan denso, como es el físico, o los menos densos, pero que hacen a nuestro cuaternario y que conforman nuestro cuaternario inferior, a partir de ahí es que nosotros tenemos que comenzar a realizar la práctica del silencio, acostumbrando a nuestro cuerpo físico, acostumbrando a nuestros sentidos, acostumbrando a nuestra mente y acostumbrando a las emociones a mantenerse en silencio. Pero no es un silencio indiferente, no es un silencio de apagar una luz, sino todo lo contrario. Es un silencio que a la vez implica una conducta por parte de cada uno de nosotros de estar en un estado constante de alerta y gracia escuchante a todas las bendiciones que están ahí a la mano para que cada uno de nosotros pueda hacer uso de cada una de esas bendiciones. A ver, ¿quiénes escucharon a los ángeles anunciar la venida del más alto Dios viviente?
¿Quiénes escucharon? Estamos cerca de la Navidad, ya hemos comenzado con el espíritu de la Navidad, ya lo hemos comenzado en este Día de Acción de Gracias que hemos estado conmemorando ayer. Feliz Día de Acción de Gracias para todos y cada uno de ustedes que están ahí. Gracias por estar ahí. Gracias a nuestro facilitador. Gracias a nuestro facilitador del facilitador. Gracias a todas las personas que hacen posible día a día las transmisiones para que puedan llegar a nosotros estas enseñanzas. ¿Quiénes escucharon anunciar la venida del más alto Dios viviente? Sí, sí, Patricia, la Madre María. Pero hay un grupo de personas que sí lo escucharon. A ver, fueron los romanos que en esos circos romanos y en esas actitudes de violencia o lo que fuere, con semejante imperio, con pueblos sometidos, siempre alentando a la turba. ¿Fueron los romanos los que escucharon a los ángeles anunciar la venida del Maestro Jesús? No. Todo lo contrario. Fue Herodes. Fue Herodes que lo único que temía era la venida de un supuesto rey que lo iba a desbancar y que lo iba a sacar de ese espacio o lugar de poder para poder seguir manejando las riquezas del imperio, para seguir invadiendo, para seguir expandiendo. No, tampoco fue Herodes. Tampoco fueron los sacerdotes del Sanedrín. Tampoco fueron los sacerdotes del Sanedrín. Tampoco fueron los fariseos. No. ¿Sabes quiénes fueron los que escucharon la voz de los ángeles? Perfecto. Los pastores, ni más ni menos que los pastores, fueron los únicos que escucharon la voz de los ángeles para proclamar el nacimiento del amado Maestro Jesús. Pues bien, de la misma manera va a ocurrir y ocurre hoy en día. Va a ser en realidad el discípulo, el estudiante sencillo, ese estudiante que está empeñado en alcanzar la comprensión. La comprensión, vamos a venir más acá de la palabra espiritual, la comprensión del otro, del hacerse uno con el otro. El discípulo que practica la escucha empática, aquel discípulo o aquella persona que se eleva, y lo voy a decir tal como lo dice el santo Eolus, a la mística cámara superior para encontrarse con el Señor. Pero no se trata de una actitud devocional, se trata de una actitud concreta, se trata de una actitud concreta de vida. Porque a veces uno en estas cosas quiere irse allá al Parabrahman y más allá del Parabrahman. Cuando el santo Eolus dice encontrarse con el Señor, habla de practicar la ley. Practicar los 7 aspectos. Concienciar las 7 leyes.
el factor 21 que nosotros hemos venido viendo ya hace tanto tiempo. Dice, y regresar, tal como lo hicieron hace tanto tiempo los sencillos pastores, llenos con sobrecogimiento y gracia, para realizar el servicio divino en su nombre. Y cuando uno ve estas imágenes de los pastores, uno no lo ve en actitud orgullosa. Mira, bueno, el día de ayer fue un día muy especial. Mirá, ahí está el Dios, el 10, porque Él, porque ya lo vi. No es esa la actitud. No quiero hablar de fútbol, pero no es esa la actitud. Cuando yo miro la imagen de los pastores, siempre los he visto, en cualquier imagen que te muestren, en actitud de servicio. En esto que me dice el santo Eolus, para realizar el servicio divino en su nombre. Cumplir las leyes, manifestar esos 7 aspectos divinos, concienciar esas 7 leyes que se cumplen o se cumplen. Es eso. A ellos se les manifestaron los ángeles anunciándoles y mostrándoles el camino de a dónde tenían que ir a ver al más, así dice el santo Eolus, al más alto Dios viviente. Dice, la presencia del Maestro solo es capaz de alcanzar a la corriente de vida a través de soplos. Yo voy a notar la presencia del Maestro, pero no a los gritos, no vociferando, como que el Maestro me vocifera, sino a través de soplos silenciosos dentro de la naturaleza emocional. Miren qué importante el plano astral o emocional, qué importante. O mediante brillantes destellos de iluminación a través del cuerpo mental superior. ¿Se acuerdan? Hubo una actividad en la que yo había extraído, por ahí extraigo cosas de algunos lugares que no sé de dónde después las tengo que andar buscando, y que en realidad que era un comentario que decía lo siguiente, y creo que era de un psiquiatra, o sí, de un psiquiatra o un psicólogo, que decían que el estado de iluminación, no sé si ustedes se acuerdan, que el estado de iluminación no es un estado que nos sea ajenos, sino que nos es mucho más común y corriente de lo que nosotros pensamos, y que la cuestión era que nosotros no lo teníamos concienciado, y que si lo tuviéramos concienciados, digamos, nuestra evolución sería mucho más ágil, más rápida, y que ese estado de iluminación mental se encontraban desde la idea de cómo hacer algo diariamente. Por ejemplo, se me ocurre hacer una comida, cómo voy a arreglar este estudio, eso es un estado de iluminación. Y fíjense cómo esto que está diciendo el santo Eolus mediante brillantes destellos de iluminación a través, dice, del cuerpo mental superior, pero cómo estos brillantes destellos yo los puedo percibir, no puedo decir me es permitido, sino que yo me permito percibirlos o no, dependerá de mi estado de conciencia, de saber que ese estado de iluminación
Es un estado que es mi esencia, es esencial a mí. Por lo tanto, dice, es imperativo que el chela cultive el silencio en su naturaleza externa, a fin de permitir que estos soplos registren con la intensidad suficiente la actividad orientadora del diario vivir. Miren lo que nos dice el Santo de Oros. Que tengo que permanecer en silencio para que esos soplos, que es la inspiración, me habla de la inspiración, puedan llegar a mí. Que si yo estoy en el bullicio, si yo estoy en el pensamiento negativo, si yo estoy como la dama de los manzanares con el rollo mental, va a ser imposible entonces que yo pueda percibir esta actividad orientadora que viene por medio de los soplos desde los maestros. Es la inspiración, pero no lo puedo hacer en el bullicio. No lo puedo hacer en el bullicio ni mental ni emocional, mucho menos físico, mucho menos físico. Es necesario entonces practicar con el cuerpo externo. Es imprescindible que yo practique con lo que yo tengo a la mano. ¿Y qué es lo que yo tengo a la mano? Yo tengo a la mano una práctica que, miren, si nosotros la aprendiéramos, es la escucha empática. La escucha empática es una escucha activa. Dice, la mayoría de las personas escuchan para responder, pero no para comprender. Me pareció fantástica esta imagen porque yo me pongo en el zapato del otro. Y si yo me pongo en el zapato del otro, digo, ahora comprendo. Esa es la escucha empática. Es cuando yo estoy escuchando al otro, no para responderle de una manera contestataria, ni tampoco para reaccionar, sino estoy en una escucha empática para comprender. Me pongo en el lugar del otro. Para tener una escucha empática yo tengo que evitar hacer otra cosa. Miren qué cosa más maravillosa y cómo yo desde la práctica con el cuerpo externo yo puedo internalizarlo y concienciar, porque eso es lo que me va a llevar a escuchar esa voz del silencio. Entonces, tengo que evitar hacer otra cosa, yo tengo que concentrarme. ¿Se acuerdan qué decía Elena Petrovna Blavatsky? El dharana, uno de los 8 pasos del yoga, el dharana. Tengo que escuchar, no con la cara, tengo que escuchar con las orejas, con los ojos y con el cerebro. Tengo que escuchar al otro. Dice intentar. Lo llevaría más adelante. Yo tengo que desentrañar y comprender al otro y analizar. Me tengo que poner en el lugar, me tengo que poner en los zapatos del otro. Eso es la escucha empática. Escuchar con todos los sentidos, sí, Mariana. Con las orejas, los ojos, el cerebro, con el sentimiento, con todo lo que yo tenga a mi alcance. Es más, escuchar hasta la última frase de nuestro interlocutor. Es más, hay posiciones físicas, cuando uno está acostumbrado a estar en las reuniones y a estar con gente, entonces uno está como visualizando permanentemente las reacciones del otro.
y porque busca comprenderlo también al otro dentro de una reunión. Yo estoy hablando de esas reuniones que ustedes saben a las que en la que mi persona generalmente está, y en la que tiene que escuchar, y en la que tiene que entender y comprender por las funciones que esta persona cumple. En algún lugar, en algunos lugares de una manera y en otros lugares de otra manera. Pero hasta la manera de sentarse de la otra persona, la manera en que pone los pies debajo de las mesas, la actitud de la cara, la actitud de las manos, es como que a través de la lectura, que también es toda una ciencia, obviamente conozco únicamente una nada de la práctica, en la que uno sabe que la otra persona está escuchando o no está escuchando, le interesa o no le interesa, tiene una escucha empática o su escucha es contestataria. Si uno se pusiera a observar todo esto, primero se ahorraría un montón de dolores de cabeza, porque en realidad uno se estaría dando cuenta. Por ejemplo, vamos a algo diario. Por ejemplo, en una negociación, saber si un cliente te va a cumplir o no te va a cumplir, te va a pagar o no te va a pagar, si va a ser un cliente problemático o si va a ser un cliente que confía, digamos, en la persona de uno. Uno puede llegar incluso a percibir, y esto ya por ahí en la práctica, si uno tiene que cambiar de actitud en el discurso que uno está haciendo. Y hasta lo que uno tiene que decirle al otro en determinado momento. Eso es la escucha empática, porque yo me estoy poniendo en realidad en los zapatos del otro. Y a veces uno busca resultados en una conversación, en una negociación, y son parte de técnicas también incluso de la negociación. Es tan importante escucharlo al otro y lo que dice el otro, que incluso, por ejemplo, en las técnicas de negociación, hay un momento en que uno le reconoce al otro, por ejemplo, los reclamos que el otro hace. Si uno quiere llegar a un punto dentro de lo que es la mediación, dentro de la parte de la negociación, hay un punto que es tan importante, la escucha empática, en donde uno le reconoce al otro lo que el otro, por ejemplo, está reclamando. Para poder llegar al resultado final, al éxito en una negociación, es más importante escucharlo al otro que lo que uno va a decir. Y eso es una escucha empática. Dentro de lo que es, digamos, el camino de la misericordia, de la compasión. Yo en la compasión, ¿qué es lo que uno hace? Uno compadece, padece con el otro, junto al otro. Si bien uno, por ejemplo, hablemos, por ahí me gusta hablar de la Madre Teresa de Calcuta porque es un ejemplo práctico y muy, muy activo. No es que la Madre Teresa de Calcuta haya sido una persona pobre desde el punto de vista económico,
que haya sido limitada intelectual, todo lo contrario, brillante. Pero ella sentía el dolor del otro, cum padece, padecía con el otro y se hacía una con el otro. Esto es lo que la movía ¿a qué? Esto la movía a la acción. ¿A qué acción la movía? Toda acción es amor. ¿Y a qué acción la movía? A tomar al enfermo, levantarlo de las calles, tomar al moribundo, levantarlo de donde estaba y darle una muerte digna. Y darle todo lo que estaba a su alcance al que necesitaba que se cure. Fíjense qué importante que es esto, de ponerse. Les hablé de una negociación. Las técnicas de la negociación se utilizan comercialmente en todo el mundo. Y le hablo por un lado de una negociación, pero por el otro lado también le hablo del amor compasivo. Y en los dos tiene que haber empatía, porque un mundo no está reñido con el otro mundo. El amor de los negocios no está reñido con el amor de la compasión. ¿Qué más es necesario entonces practicar con el cuerpo externo? Procure, dice, primero comprender. Siempre me estoy poniendo, en el zapato del otro que dice, ahora comprendo. Procure primero comprender. Para comprender, ¿qué tengo que hacer? Escucharlo al otro. Evitar concentrarme en lo que estoy haciendo. Escuchar con todos los sentidos y con todo, hasta con el cuerpo físico, ¿sí? Comprender y analizar, ponerme en el lugar de la otra persona, escuchar hasta la última frase, no estar pensando qué le voy a contestar a este o a esta. Primero entonces procure comprender que supone un cambio de paradigma muy profundo. Al querer comprender y querer ser comprendido, lo esencial es aprender a escuchar. Si yo quiero ser comprendido, tengo que aprender a escuchar. Y la escucha de mi cuerpo externo tiene que ser una escucha empática. Yo no puedo responder de manera mecánica. Yo no puedo no escuchar por completo, tengo que hacerlo hasta el final. Es más, tengo que tomarme un tiempo para pensar en lo que el otro dijo. Tengo que poner completa atención. Esto me va a dar a mí el hábito de escuchar. Es imprescindible que nosotros adquiramos el hábito de escuchar. A veces en las actividades, que, si bien estas actividades del ciclo esotérico permiten este feedback, ida y vuelta, yo en estas actividades del ciclo esotérico, mi persona es una estudiante, en realidad no solamente en estas actividades, en todas, soy una estudiante, pero por ahí uno observa que el facilitador no es el caso porque los amo perfecto y en estos ciclos podemos realizar ese intercambio. Es más, me encantaría realizarlas por Zoom, pero bueno, hemos elegido hacer las actividades de manera pública.
¿Y qué observo? Que está hablando el facilitador está hablando, la facilitadora por ahí está hablando, y veo que hay un montón de comentarios. Eso no es una escucha empática. Eso no es la práctica de una escucha del cuerpo externo, que en realidad lo que uno está haciendo, incluso cuando uno está ahí sentadito en la actividad, es disciplinando el cuerpo externo. A veces antes, en las actividades, yo a veces no me gusta hablar de antes, ahora, porque por ahí pierdo la noción, pero en las actividades de antes, vamos a decirlo de esta forma, en las actividades de hace, por ejemplo, unos 8 años, uno se sentaba en las clases de las actividades de metafísica y estaba calladito y estaba, es decir, en una escucha empática con respecto a lo que se estaba diciendo. Bueno, con el tiempo, digamos, se produjeron algunos cambios, obviamente siempre establecidos por la cabeza de esta, digamos, de esta línea de enseñanza. Pero yo les voy a decir una cosa. Miren, a mí me enseñó mi primera facilitadora, que fue Zulma Balfré, que es Zulma Balfré. Y ella decía lo siguiente: a veces que no es necesario preguntar, porque las respuestas vienen a medida que se va desarrollando la actividad. A veces uno se queda, por no tener esa escucha empática de comprensión, de escuchar con todos los sentidos lo que se está diciendo, le deja a la personalidad que avance. Y en ese dejar a la personalidad que avance, te perdés un montón de conceptos. Incluso porque vos estás queriendo hacer una pregunta de algo que lo más probable que en estas actividades, sobre todo en estas actividades de metafísica, la contestación la vas a tener quizás dentro de 4 frases. Me pasó a mí. Así que qué importante que es practicar con el cuerpo externo esta escucha empática. Qué importante, qué importancia que tiene. Es tan importante el hábito de escuchar. Realizando esa escucha empática, nosotros vamos a escuchar, vamos a ir aprendiendo a escuchar la voz interior. Y dice el santo Eolio, y no el babélico caos externo. El babélico, él se refiere a la Torre de Babel. Son pocas las facetas con que cuenta la voz de la presencia para guiar y proteger el destino de los muchos en el futuro. Y los pastores escogidos para estas horas y días tienen que lograr un momentum de equilibrio. No hay muchas formas que tenga esa voz interior. No hay muchas maneras en que la presencia, no hay muchas maneras, pueda hacerse escuchar. No hay muchas formas para guiar y proteger. Dice, el destino de los muchos en el futuro. Por eso que los pastores de este tiempo que somos nosotros, tenemos que lograr ese equilibrio, ese momentum. Habla de momentum de equilibrio. No es que sea un equilibrio, viste, del equilibrista, un momentum de equilibrio.
para que pueda escuchar esa voz del silencio, de mi presencia yo soy. Pero ¿sabe por qué tengo que escuchar yo esa presencia? La armonía para poder practicar la escucha empática. La armonía, la paz. Yo creo que la clave está en la paz. La paz como aspecto. Ser eso. Ser eso. Para que pueda escuchar. No lo voy a lograr si no tengo ese ejercicio, obviamente. Porque dice que los pastores de la nueva era, que somos todos nosotros, tenemos que lograr ese momentum. Es un momentum cósmico. Qué cosa más maravillosa, qué cosa extraordinaria. Quisiera lo de el santo Eolus me ha parecido, cada palabra que dice es mira, acá está un poco la contestación y lo que te acabo de decir, Patricia. Dice, mis amados, porque son tan amorosos estos maestros, el poder se genera en el silencio y en el silencio se aprende la lección desde el corazón de la verdad. Por eso, después le voy a contar lo que dice esto de babélico. Él dice que es el mundo occidental, que es babélico. Dice, por eso en los retiros orientales, acá hay una gran consideración respecto a la práctica de Oriente, de todos los orientales, India, China, Japón. A los chelas en Oriente se los somete a votos de silencio absoluto. De ese modo se le pone un freno al constante parloteo de los cuerpos inferiores, hasta que el gran ser se deja escuchar dentro de ellos, y entonces los chelas ya no desean expresar más las insensateces de los cuerpos inferiores. Me da como vergüencita propia. El silencio es el sendero de la paz. Obvio que tiene que haber armonía interna y armonía externa. Fundamentalmente tiene que haber paz. Paz externa y paz interna. Y yo no les estoy hablando para ascender ni para iluminarse. No, estoy hablando en la práctica diaria. Porque además dice el santo Eolus que solamente de esta manera, y que lo acaba de decir, yo voy a poder percibir lo que me están queriendo decir en ese soplo los maestros, que es lo que me va a resolver las situaciones. En el silencio no se puede incitar a otro a la ira ni generar impedimentos innecesarios al propio progreso. Vuelvo, en el silencio no se puede incitar al otro a la ira ni generar impedimentos innecesarios al propio progreso. En el parloteo sí. En el silencio no se establecen las causas que reverberan como efectos destructivos más adelante. Decir cosas negativas, pensar cosas negativas, sentir cosas negativas. En el silencio no se establecen las causas que reverberan como efectos destructivos más adelante. No me causa karma malo, no me causa mal karma. En el camino, el aliento de Dios está demasiado cargado con poder como para ser utilizado
a la ligera, lo que quiere decir que yo no es que voy a utilizar esta energía en cualquier estado de conciencia, tengo que tener un determinado estado de conciencia. Mucha perturbación externa podría evitarse si se conservara el aliento dentro del cuerpo, hasta que pudiera ser enviado para llevar a cabo un buen propósito. No abras tu boca si no tenés nada bueno para decir. Porque solo puedo manifestar buen propósito. Es importante recordar que las vibraciones mentales pueden gobernar eternamente la acción vibratoria de los cuerpos internos. La voluntad humana podrá silenciar la lengua, pero no los sentimientos rebeldes del hombre interno. Miren, acá vamos conjugando ya lo que hemos visto que decía por un lado Joel Kuhn y lo que decía Blavatsky. Me encanta. La voluntad humana podrá silenciar la lengua, pero no los sentimientos rebeldes del hombre interno. Solo cuando la gracia de Dios y la luz de Dios cambien los cuerpos internos, el hombre externo llegará al punto en que sus oídos serán sordos al tumulto babélico. Me encanta porque esa palabra babélico me parece que es todo como que el mundo se te viene todo encima, es un manchancho, es una cualquier cosa. Tremendo, cómo lo debe ver, imagínense cómo lo, perdonen, ¿no? Yo a veces me imagino a los maestros, cómo deben ver los maestros el Santo Aeolus, ¿no? Que está hablando del silencio, cómo debe ver... Y cómo decir, qué bárbaro esta gente, cómo se mete todo el lío de su vida. Llama Violeta, cómo crean karma. Y su corazón será llenado con la voz de Dios y su santa sabiduría. ¿Cuál es uno de los requisitos del sendero? Vamos a ver. Si no, es una cosa maravillosa. Lo terminaría porque no hay... Después, al final, si quieren, vamos a ver, dice... A todo aquel que escoja entrar al gran silencio, dice el santo, vamos a seguir en este, hay algunas cositas más, pero también la pueden leer ustedes en los libros. Tengo que darle gracias a Mariana porque nos ha puesto, no sé si ustedes ven la trisignia, que está ahí en nuestra actividad de manera permanente. Gracias, Mariana, precioso. Vamos a seguir esto. Entonces, a todo aquel que escoja entrar al gran silencio, quisiera sugerirle, dice el santo Aeolus, una fórmula sencilla. Imagínense lo que es la sencillez para el santo Aeolus, mediante la cual podrá ser el mentor silencioso de su propia corriente de vida. Qué tremendo. Una fórmula que va a convertirse en ser mentor, dice, la cual podrá ser es el mentor silencioso de nuestra corriente de vida. Vamos a ver. Punto 1. Piensa que el gran silencio es tu reino celestial. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Es el estado de felicidad, el estado de bienaventuranza. El cielo está donde está el estado de felicidad y el estado de bienaventuranza. Quiere decir que si nosotros somos conscientes de esto, el cielo puede estar desde que termina la tierra para arriba. Puede ser o no. Desde que yo adquiero ese estado de conciencia, desde que mi persona adquiere ese estado de conciencia de felicidad, ese es el cielo. El cielo es un estado de conciencia. Bien, entonces, piensa que el gran silencio es tu reino celestial, es donde sos feliz, la morada de los dioses y ángeles, la más alta expresión de la belleza, cultura, amor y luz que tu mente y corazón pueden concebir. Estado del cielo.
Hay un libro muy lindo del maestro Lanto. Es un libro precioso, sí lo hemos trabajado nosotros. Bueno, primero entonces, el gran silencio es el Satchitananda, estado de felicidad y de bienaventuranza. Piensa que para habitar en un ámbito así, tienes que prepararte de tal manera que no lo profanes al silencio. Gracias, Patricia. Piensa entonces que para habitar en un ámbito así, tienes que prepararte de tal manera que no profanes el silencio con una acción vibratoria inapropiada para un reino tan glorioso. Imaginemos que alguna, su gran sueño es salir con alguna persona. Ponele, vamos a ponerle ese ejemplo así. Si él puede ser el gran sueño salir con alguien, vamos a poner porque un ejemplo práctico. Y que su felicidad significa entonces salir con esa persona, estar con esa persona, ir a cenar con esa persona, ir a bailar con esa persona. Imaginen eso. Es como un estado de Satchitananda. ¿Sí? Bien. Para ir a ese encuentro, te vas a bañar, te vas a cambiar, te vas a poner todos los oropeles, te vas a pintar, a los varones se van a poner la mejor camisa, el mejor calzoncillo, la mejor bombacha, el mejor zapato. Tienes que prepararte de tal manera que no profanes el silencio. Eso es lo que vos estás queriendo. Ese es tu estado de felicidad. No le vamos a poner un calificativo. Sí, Mariana. Vale salir con quien quiera, con George Clooney, con, no sé, creo que estaba por ahí, ¿quién estaba? Sí, con lo más. O vale salir con una persona que vos tenés. Y lo dice muy claramente. Tienes que prepararte de tal manera que no profanes. En este caso, el silencio, con una acción vibratoria inapropiada para un reino tan glorioso. Se supone que si vos querés salir con el vago o con la vaga, y bueno, olor a pata no vas a tener, porque esa sería una manera de profanar. O mal aliento, esa es una manera de profanar esa preparación que vos estás haciendo para ese estado de Satchitananda con esa persona. No vas a llevar el calzoncillo roto, porque estarías profanando, digamos, esa salida. No sería lo correcto. ¿Por qué si uno piensa en términos profanos, vamos a decir así, o en términos terrenales, vamos a decirlo así? Claro. Porque si uno piensa en esos términos, digamos, de lo terrenal, ¿por qué no piensa lo mismo de lo espiritual? ¿Por qué uno no conciencia que en realidad tiene que estar preparado de lo mejor, en un estado de vibración tal que escuche la voz del silencio? Con una acción vibratoria inapropiada para un reino tan glorioso. ¿Por qué voy a pensar que yo, vamos a hablar también en términos así terrenales, ¿por qué voy a pensar yo que tengo que ir al cielo
si las acciones en mi corriente de vida no han sido las correctas o si no he trabajado lo suficiente para transmutar esas situaciones y para liberarme de la rueda de reencarnaciones. Y eso tiene que ver con envidiar, con no hacer lo que corresponde, con estafar, con mentir, pero no lo tomemos como una cosa muy tremenda y espantosa, sino tomémoslo de la siguiente manera, como corresponde en esta nueva era. Concienciada la situación, trabajo con la llama violeta de la transmutación, del perdón y de la liberación. Porque hay gente que tiene que seguir diciendo, bueno, sigamos. Vamos al tercer, porque el Santo de Eolus me está diciendo entonces, de entrar al gran silencio, vamos entonces nos está dando la fórmula, una fórmula sencilla. La primera entonces es pensar que ese gran silencio es mi reino celestial, que es mi Sachitananda, que es a donde yo quiero estar, el deseo. En segundo lugar, preparar mi vibración, mi acción vibratoria, que mi acción vibratoria sea apropiada, ¿no es cierto?, para un reino tan glorioso. Si ese es mi estado de felicidad, me tengo que preparar para eso. Que tus palabras sean cuidadosamente seleccionadas, de manera que merezcan ser admitidas en un reino de esa naturaleza. Obviamente, yo no puedo pensar que voy a entrar en el gran silencio si mis palabras no son las adecuadas o si... a veces me acuerdo de ciertas personas, pero que no vienen al caso, esa que por ahí íbamos a una reunión, ponele, y era como que la única persona que hablaba, la única persona que decía, la única persona que contestaba, qué cosa tremenda esas reuniones, ¿no? Al lugar que fuere, o si se estaba con alguien, viste, era la única que decía, o el único que decía. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo eso. Bueno, entonces hay que saber esto. Entonces el tercer paso importante entonces es que mis palabras, llama Violeta, le quito poder, Mariana, que entonces las palabras, que nosotros tenemos que elegir las palabras. Recuerden de esa torre babélica de la que habla el Santo Eolus, que es tremendo, ¿no? El tumulto babélico, imagínense eso, le llama Violeta. Cuarto, aprende que todas y cada una de tus acciones creará una vibración. Aprende que todas y cada una de tus acciones, todo lo que estamos diciendo acá, todo lo que se está transmitiendo, lo que ustedes me están transmitiendo, y lo dice el mismo Santo Eolus, todo, no hay resquicio a donde no exista vida. No hay lugar, no hay espacio a donde no exista vida. Cuarto, aprende que todas y cada una de tus acciones creará una vibración. O sea, vos ya tenés que estar sabiendo que lo que vos pensás, que lo que vos sentís y lo que vos decís va a crear una vibración que afectará la totalidad del reino. Mirá, se concatena con lo que te acabo de decir, que todo es energía y que todas y cada una de tus acciones creará una vibración que afectará la totalidad del reino. Uno no es consciente realmente. Y sigue diciendo, mira, ya lo dice el santo, es que bueno, lo leí antes, pues. Y que todos tus pensamientos y sentimientos están igualmente contribuyendo con su belleza o destruyendo su armonía. Primero entonces, que el lugar ese es Sachitananda, glorioso. Ese gran silencio es el lugar a donde quiero estar. En segundo lugar, que me tengo que preparar, que no puedo andar profanando con malas vibraciones. En tercer lugar, que mis palabras sean cuidadosamente elegidas, o sea, elegidas las palabras que tengo que decir, las justas y las precisas.
En mi corriente de vida estoy hablando, imagínate en una hora. Cuarto, ¿qué hay que aprender entonces? Que todo lo que yo digo, hago, pienso, todo, va a tener consecuencia en el reino. Va a tener consecuencias en el reino. En la totalidad del reino, porque no es solamente en el reino que me circunda, sino en todo el reino. Y quinto, verás entonces que si vives en cada minuto imbuido con la conciencia de que únicamente la radiación armoniosa constituye la entrada a ese reino, eventualmente llegará el momento en que tu propia acción vibratoria te va a capacitar. Tu acción vibratoria te va a capacitar. Mire, qué importante que es la práctica. Porque vas a generar una vibración que esa misma vibración te va a capacitar para habitar con toda la vida que haya aprendido la ley del amor y se haya convertido en esa ley. No sé cómo estamos de hoy. Qué cosa más maravillosa. ¿Cuál es entonces uno de los requisitos del sendero? Si hay preguntas, ustedes me la pueden hacer, no hay problema. Así que voy a continuar entonces. Voy a terminar el silencio. ¿Cuál entonces es uno de los requisitos del sendero? Es el silencio. Con el silencio se construye el camino. Sin el silencio se desbarata absolutamente todo. La cruz de Malta, que es el patrón electrónico del maestro Saint Germain, es la cruz fija. Tiene 4 preceptos. Los 4 preceptos son saber, osar, callar y querer. Saber, osar, callar y querer. Estos son los 4 preceptos. Cuando habla del precepto callar, se refiere a la práctica y al voto del silencio. Al voto del silencio. Todo estudiante espiritual que por falta de silencio, acá este es un gran tema, revela, hay veces que a uno le encanta contar lo que uno está haciendo y lo que todavía no se manifestó. Qué bárbaro eso, ¿no? La envidia, los celos y la competencia que se tejan a su alrededor destruirá todo lo que pueda con sus insanos deseos. Eso también tiene mucho que ver con estas actividades que nosotros realizamos. ¿Se acuerdan cuando al principio hemos leído algunas reglas de estas actividades que no podemos andar saliendo? Que ya estoy haciendo. Es parte de, digamos, de estas actividades justamente esto, ¿no? El silencio. El silencio de cada uno de nosotros. Y el silencio de cada uno respecto a ese trabajo interior que cada uno está haciendo. Si ese trabajo interior que cada uno está haciendo depende, si ese trabajo interior que cada uno está haciendo depende de algún deseo porque quiere practicar, por ejemplo, el rayo oro rubí de la precipitación, que siempre hay que decirlo, el rayo oro rubí tiene la combinación de 2 rayos, de 2 aspectos, del rosa y del dorado. Del rosa de la cohesión y tiene mucho que ver con lo que habla el santo Aeolus, la vibración. Es extraordinario porque él nos dice con tanta, que dice que
cada una de tus acciones creará una vibración que afectará la totalidad del reino. Y eso tiene que ver con el amor, o tiene que ver, mejor dicho, con el tercer rayo, que es el rayo rosa. Que si yo no realizo un trabajo positivo, qué importante que es, no sé dónde leía, qué importante es la buena enseñanza. Es la ley de repulsión o la ley de atracción, que en realidad la ley de atracción es rayo rosa, es rayo dorado. Pero qué importante es el nivel de vibración y la cohesión, cómo yo voy a ir trabajando para que se produzca una vibración que al final, y también lo dice el Santo Evolus, se va a producir ese momentum de equilibrio, en el cual yo no quiero hablar del yoísmo, se logre entonces ese estado de silencio. Pero también qué importante que es el silencio cuando uno está en esto de la práctica diaria. ¿Por qué el silencio? Porque lo que yo expongo, lo que diga, lo que cuente a los demás sin que se haya manifestado, y puede ser, vamos a decirlo así, atacado por, así como le gusta al santo Aeolus, ¿ve? Atacado por un tumulto babélico de odio, de envidia, de celos, de reacciones, ¿por qué no decirlo?, que se tejan a tu alrededor por cualquier circunstancia. A mí no me gusta decir porque este me envidia, me parece llama violeta, horrible y espantoso. Pero lo que sí tenemos que saber es que esos sentimientos existen porque son parte de la otra polaridad, porque son parte de la falta de amor, porque son parte de la falta de discernimiento, de sentido común, ¿sí? La falta de bondad. Hasta yo misma puedo tenerlo. Qué importante que es el silencio entonces. Y si uno no lo tiene cuando uno está haciendo algo, esto puede llegar a destruirse y a desbaratarse con los insanos deseos, propios o de los demás. Dice el maestro el tibetano: el silencio total e ininterrumpido de lo que están haciendo es un factor vital. Hablar referente a esta tarea sutil y confidencial o discutir el trabajo de los condiscípulos puede desbaratar la delicada forma mental que están tratando de construir. Pueden desbaratar la delicada forma mental que están tratando de construir. Esto de decir a los cuatro vientos, estoy haciendo en la actividad de esotérica y que estoy aprendiendo, lo cual puede hacer desbaratar el trabajo de semanas y de años. Guardar silencio es una capacidad y un requisito que todo discípulo tiene necesariamente que aprender. Y a su vez es un acto de confianza. ¿Por qué es un acto de confianza? Les cuento que eso es tener fe. La palabra confianza es tener fe. Tener fe en algo es confiar en algo, es tener fe. Saber que indubitablemente aquello que yo estoy realizando y aquello que deseo se cumple y se manifiesta. Eso es tener confianza. Fío, viene del latín, confío. Cuando logres escuchar el silencio habrás aprendido el idioma del alma.
el silencio es una fuente de gran fuerza, de gran poder. Tremendo, tremendo, tremendo poder. No es lo mismo silencio que no hablar. Silencio es abstenerse de hablar, vamos a decirlo en términos, bueno, acá está muy bien dicho, innecesaria. No digas nada si no tenés nada que decir. Y por último, proverbio chino, milenario, o que también puede venir de las enseñanzas de Krishna en el Kurukshetra. No discutan, no discutan. Se me va a caer. No discutas, no discutas, no discutas. No lo hagas, no lo hagas. Una cosa es poner orden, amablemente, bondadosamente. No discutas, no discutas con nadie. Bien, ahí quedó eso, además que una reunión era un monólogo, y bueno, a veces uno hace monólogos. Bueno, un beso grande. Recuerden de realizar diariamente la meditación de alineación con el alma. Estas actividades así lo requieren. Y recuerden siempre de visualizar cada una de las partes de la meditación de alineación con el alma. Recuerden visualizar cada una de los digamos, de los decretos, cada una de las partes del servicio. Un abrazo grande, nos vemos el viernes que viene. Feliz día de Acción de Gracias. Feliz día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.